Pues el mantener este tipo ha sido una labor de años, de pensar y de siglos, de pensar en que cómo hacer que sacar el máximo provecho y el máximo beneficio al pasto sin acabar con los árboles, manteniendo los árboles. Entonces, todo eso hay que explicarlo y eso es una parte que nos parece importante para contenido del turismo del futuro inmediato, no del futuro a 20 años, del futuro ya. Sí, bueno, pues quería, con el permiso del moderador, agradecer a nuestros amigos y vecinos de Portugal, que la verdad es que siempre hacen un esfuerzo tremendo por hablar castellano, y nosotros en España nos cuesta un poquito más. Así que muchas gracias a los portugueses por ese esfuerzo que hacéis, gratis y extra. Muchas gracias. Corroborando un poquito las palabras de Ángel, las reservas, bueno, pues no atraviesan momentos económicos álgidos como muchos sitios. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, en parte de la reserva, bueno, pues hay diputaciones y demás que sí colaboran económicamente, una contribución económica, pero bueno, que tampoco es que sea de gran cuantía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora tengo aquí, estamos preparando para allá, para mandarlo ya, para un póster, para algunos proyectos que tenemos, que queremos hacer. Lógicamente, sin ese dinero no podríamos hacerlo y quedaríamos simplemente en ilusiones y poco más, ¿no? También quería decir, como ha dicho Ángel, la Reserva de la Biosfera no viene a ser nada más que una ratificación de la UNESCO o un premio a los lugares donde el hombre y la naturaleza pues han interactuado de forma lógica, por decirlo de alguna manera, ¿no? No somos sitios más bonitos que otros, o sí, pero sí es verdad que lo que sí somos es que ese territorio ha mantenido siempre una estructura y un binomio de colaboración entre lo que es la naturaleza en sí y lo que es el hombre. Y volviendo al tema económico, que es lo que más o menos preguntaba, bueno, pues desear que las administraciones se involucren lo máximo posible, porque no deja de ser todos los proyectos, y hablando de sostenibilidad y de accesibilidad, que es fundamental, que el tema de accesibilidad, el tener de territorios accesibles, hace que, lógicamente, ya no solo sea un territorio igualitario, sino que además tengan muchísimos más recursos y tengan muchas más capacidades económicas a largo plazo. Bueno, nosotros desde la Mancomunidad Ruta de la Plata, al hilo de lo que decías de los recursos económicos y demás, pues tenemos un plan de sostenibilidad que económicamente no es que este sea de 15 millones de euros, evidentemente, ya quisiéramos nosotros. Es un plan dotado por 1.400.000 euros aproximadamente, y nos planteamos como objetivo dotar de estructura a las sierras de Béjar de un plan turístico propio, en base a los valores medioambientales, naturales y arquitectónicos que tenemos en la zona. Yo sí quería explicaros un poco lo que es las estrategias del plan a este respecto, y bueno, para ello me traigo una chuleta, evidentemente, porque en memoria sería complicado. Está en 4 ejes, que uno es precisamente la transición verde y sostenible, que lo que tratamos es mejorar y alocar y equipar la red de vías verdes y senderos que tenemos en la zona. Tenemos diversas rutas de senderismo, tenemos la vía verde, que es la vía por donde pasaba el antiguo tren, y tenemos aproximadamente 300 kilómetros de rutas de BTT, que queremos mejorarlas y hacer con ello una red de espacios ecoculturales. El segundo eje sería la eficacia energética, en la cual lo que pretendemos es dotar de movilidad, como decía Ángel, en la zona con vehículos eléctricos. Y al mismo tiempo intentar incentivar a los comercios y demás, y ayudarlos con el tema de la eficiencia energética. También en este apartado pues colocaremos algunos puntos de recarga de vehículos.
Como os he dicho, el plan está dotado con 1.400.000 euros. Nosotros desde nuestros ayuntamientos, que somos ayuntamientos, como he dicho, todos inferiores a 500 habitantes, de hecho la mayoría o la media son 250 aproximadamente, pues no tenemos recursos económicos propios para dotarlos de más fondos, así que nos tenemos que ceñir a lo que tenemos y a lo que nos dan. Por ello el proyecto, aunque pues se limita en ese tema, en el aspecto de los recursos económicos. En el tercer eje tenemos una transición digital en la que también pretendemos ayudar a los comerciantes y a todas las empresas de la zona, pues con un plan de marketing. También queremos dotar al propio destino turístico de un destino como un destino de turismo inteligente y en general ayudar a las empresas con todo el tema de la digitalización. Y luego, como cuarto y último eje, tenemos un eje que va destinado a la competitividad, en la que también se trata de ayudar a las empresas y en la cual va como eje fundamental la creación de un centro de cultura serrana, del que partirá todo lo que es el ámbito del turismo y todo lo que es la base fundamental del plan de turismo. Como he dicho, nos basamos fundamentalmente en los recursos naturales que tenemos en la zona y también en los recursos arquitectónicos, que son bastante singulares, aparte de que tenemos también un conjunto histórico como es Montemayor del Río, y luego muchísimos recursos naturales, que es lo que pretendemos explotar con este plan realmente, y esperemos sacarlo adelante y que sea muy bueno para la zona. Para ello deciros que hemos tenido en cuenta y que seguimos teniendo en cuenta a todos los organismos, empresas, ayuntamientos y a todos las PRODES, incluso se han realizado mesas y estamos empezando a gestionar todo lo que es el plan, contando con todas las iniciativas que tienen todos los empresarios y todas las asociaciones de la zona, Reserva de la Biosfera, el Grupo Haciendo Caladris, las PRODES, como he dicho. Se vamos realizando distintas mesas y de ellos parten las ideas en las cuales vamos a plasmar lo que es el plan, que sea en beneficio de todo lo que es la Sierra de Béjar. Bien, yo voy a intentar ser un poquito más pragmática y en lugar de hablar de mi libro, que me encantaría, quería dejar sobre la mesa un par de cuestiones, un par de reflexiones sobre todos estos fondos que, bueno, han costado, pero al final van llegando. Quizá no en la cuantía a la que todos nos gustaría que llegaran, pero ¿a qué coste? Y me explico a qué me refiero. Creo que, si no todos, la gran parte de los que estamos aquí, de una manera o de otra, a través de administraciones locales o a través de asociaciones, hemos querido acceder a fondos europeos de determinadas denominaciones. Hay varios. Y es de todo menos sencillo. Los trabajos previos que requiere un plan de sostenibilidad son tan arduos que, en el caso de Ciudad-Rodrigo, que ya somos una entidad, vamos a decir, con una cierta entidad y con técnicos dedicados a ello, no es fácil. Así que ayuntamientos pequeños como Villar de Ciervos o Montemayor del Río tienen una complicación extremadamente grande. Entonces yo apelaría para que todo eso se facilitara de alguna manera. No podemos no disponer de esos fondos porque lamentablemente todos los necesitamos, pero de alguna manera habría que bueno, pues hacer más sencillos todos esos trámites, todos estos ejes, todas esas etiquetas que te vuelven loco cuando estás pidiendo el plan. Y bueno, pues además bueno, pues de lo que es el tema administrativamente, puro administrativamente, yo sí me gustaría añadir que he hecho mucho en falta un quinto eje en los planes de sostenibilidad de todos estos fondos europeos. No hay un eje de accesibilidad como tal. Y estamos hablando de que es absolutamente fundamental en todos los ámbitos. Estamos hablando de turismo, pero creo que la accesibilidad universal en todos los sentidos debería ser parte de nuestro día a día. No deberíamos casi ni estar aquí hablando de ello. Entonces, si no abogamos porque desde esos fondos nos obliguen, porque realmente con los 4 ejes lo que hacen es obligarnos a invertir los fondos en cada uno de esos ejes y de una determinada manera que a veces a las administraciones locales o a las asociaciones nos viene mejor o peor.
Y bueno, sí que la sostenibilidad puede abarcar esa accesibilidad, pero no específicamente. Nosotros concretamente, en el caso de Ciudad Rodrigo, nuestro plan de sostenibilidad se presentó por 4 millones de euros, nos hemos quedado recortados a 1.800.000, agradeciendo esos fondos que van a venir de maravilla, pero se nos ha quedado fuera uno de los proyectos que nos hubiera gustado realizar, que es la reforma integral del camping. Tenemos un camping que necesita accesibilidad universal y no la tiene, y nos vamos a quedar en este momento sin la financiación para poder elaborarlo. Entonces, simplemente apelar a eso, a intentar facilitar todos los trámites y sobre todo a que la accesibilidad cada día vaya sonando más, y no solo a nivel inversiones, que son fundamentales. Yo haría también pedagogía sobre este tema. Creo que no estamos preparados para hablar de la accesibilidad, no lo estamos. Pasa a una oficina de turismo y muy poco personal está familiarizado con los términos, y sobre todo a veces trata de una forma que no debería a la persona que es exactamente igual, pero bueno, pues con una discapacidad que otro no tiene. Entonces, esa educación creo que es otra de las patas que debemos trabajar muchísimo para que, como digo, sea algo genérico y que no salga natural y que sea fluido el día a día. Ahora sí. Bueno, yo no soy de la administración, no tengo los datos, pero como trabajo muy en grande proximidad con los decisores, puedo decir varias cosas, pero en primero gustaría de contextualizar. El presidente de nuestra región de turismo ha creado una especie de slogan, sí, se puede, que el nuevo turismo de lujo está en el interior. O sea, los valores, las motivaciones han cambiado y solo el interior de Portugal puede ofrecer aquello que es muy valorizado por el turista de calidad, porque el litoral está muy concentrado. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, por la primera vez el turismo de Portugal creó un plano muy centrado en el desarrollo del turismo de interior. Solo un ejemplo. El apoyo a la producción cinematográfica en el territorio, si es en la parte litoral más concentrada del país, es 25% de tax rebate, de incentivo fiscal. Si es en el interior, ya es de 40%. Solo Canarias, en la Península Ibérica, ofrece 40% de beneficio. Ahora, el interior de Portugal también. Esto es apenas un ejemplo. O sea, el interior, por la primera vez, es la prioridad para el desarrollo turístico. Y tengo la certeza que los criterios que están siendo considerados para apoyar los programas no son los mismos de anteriormente. Son criterios basados en impactos positivos, en regeneración de los recursos, revitalización da economia das comunidades locales. Só basta mirar os parceiros principais deste programa, as aldeias históricas, as aldeias de xisto e outras comunidades que vão beneficiar fortemente desta inversão de prioridades do turismo em Portugal. Não sei os números, mas creio que são números impactantes. Só uma coisa, relativamente à questão da acessibilidade e do turismo para todos, se não fuera a empresa Acessa de Portugal, não teríamos nada em Portugal, quase. Es evidente que los recursos financieros son muy importantes. Y como dice Francisco, los valores actualmente se están cambiando de litoral para el interior, mas en Portugal no hay un proyecto, una línea, un programa de apoio ou de incentivo ao investimento que não contemple as acessibilidades e todos contemplam. Não podemos submeter uma candidatura a uma linha de incentivo sem contemplar no nosso projeto a acessibilidade.
Evidentemente que recentemente temos feito um grande esforço na parte das infraestruturas físicas, o acesso físico aos recursos turísticos, e ainda muito está por fazer. Portanto, ainda hoje essa dimensão ou essa variável é contemplada, mas também começamos agora a dar muito mais importância à parte da comunicação, à parte da informação detalhada sobre a acessibilidade dos recursos turísticos. Também começamos a dar muita importância à sensibilização e à formação dos trabalhadores do setor da indústria turística, isto com o objetivo de criar, de receber ou bem receber as pessoas com discapacidade, e também temos apostado agora mais recentemente, até por causa de umas novas linhas de incentivo ao investimento que estão preparadas, por exemplo, para a criação de novos produtos turísticos acessíveis. Isto é um trabalho que se vai fazendo lentamente, mas que evidentemente no futuro vai trazer muitas vantagens competitivas aos destinos que os implementarem. Ora bem, eu também não estou muito por dentro da parte de gestão, não é? Mas concordo com o Nuno diz e revejo um pouco o que se passa no CIS, no Centro de Interpretação, que é realmente a nível das acessibilidades físicas já há bastantes mais apoios, até porque por lei também é obrigatório seguir todas as normas de acessibilidade física, mas depois há toda a outra parte que está a começar agora também, tal como o Nuno dizia, a ser mais apoiada e mais incentivada, que é tanto a parte da acessibilidade na comunicação, não é? Nas suas diferentes formas, mas também a parte da formação, que eu acho que é fundamental e que se calhar ainda é uma parte que falta muito, tal como referiam ainda há pouco a nível da parte turística, Santiago Compostela, que é como acolher, e eu aqui diria todos os tipos, todas as pessoas, não é? Com deficiência ou sem deficiência, o sabermos estarmos preparados para acolher e como acolher essas pessoas, que acaba por ser, e eu noto, acho que notamos isso no CIS, que é um pouco a parte desta acessibilidade atitudinal, a atitude que nós temos com as pessoas, que acho que acaba por definir depois muito e fazer com que a outra acessibilidade se note mais ou menos, muitas vezes, não é? E acho que é uma parte importante, claro que toda a outra também tem que se começar a trabalhar muito, mas achava a parte da formação e a parte da acessibilidade atitudinal, acho que era muito importante, todos nós, enquanto técnicos de turismo, mas também como pessoas, termos ao longo da nossa vida. Bueno, en cuanto evidentemente hay recortes presupuestarios, pues la accesibilidad normalmente se deja un poco de lado y en ese sentido sí que me gustaría animar a cuando se hacen cosas nuevas, pues utilizar el diseño universal, que ya se ha hablado aquí, que es más barato, ¿verdad? Y más sencillo que adaptar luego algo que ya está hecho. Y sí que me gustaría pues recomendar la utilización de la Comisión de Accesibilidad del CERMI, que están para ayudarnos y aconsejarnos, y existe un observatorio de accesibilidad que publicó los resultados en 2017, que también lo llevan a cabo el CERMI Fundación 11, y me consta que se ha aprobado un proyecto a nivel europeo para velar por la accesibilidad de todas las capitales europeas y que va a estar Fundación 11 también a la cabeza. Aún no tengo información, pero que bueno, que a nivel europeo pues también se está reivindicando esa necesidad de trabajar en que todas las, por lo menos las capitales europeas, sean igual de accesibles. Así que bueno, esperemos que vayamos por mejor camino.
principio yo creo que contemplamos un poco el que la sensibilidad no falta, es decir, que todos aquellos, por lo menos los que están en la mesa, son muy sensibles y receptivos a que el planteamiento de accesibilidad tiene que estar en las planificaciones. Y la verdad es que no sé si es que veo diferencias, pero vamos, en el caso de Portugal, que creo haber leído no hace mucho tiempo, que es el país que estaba considerado con mejor nivel de accesibilidad de Europa. No sé si es un dato, además estaba Fundación 11 en las valoraciones. Yo estoy buceando por internet, pues una valoración del año 2000 y pico, sí, pues se os consideraba que las líneas, puedes buscarlo porque lo hemos buscado. La verdad es que luego hemos visto que no había habido otras ediciones, es decir, que creo que dieron una a Portugal y luego se acabó el premio, ¿no? O sea, rompisteis el molde. No, pero sí es cierto, y además estaba Fundación ONCE como valoradora, con lo cual es... Sí. Pero vamos, en cualquier caso, yo no solo me sumo, sino que me parece que es importantísimo lo que decía Beatriz, de que el planteamiento de cualquier planificación estratégica referente al aspectos turísticos y a otros aspectos, pero el turístico por encima, se debía vertebrar, como parece que en Portugal sí tienen vertebrado, o sea que tienen ese eje. Y añadían algo más como propuesta que así me rompe la siguiente pregunta, aunque quiero hacerla. El hecho de cuáles son las medidas que vosotros consideráis, vosotras consideráis. Vale, sí, perfectamente. Yo, si queréis, uno esta pregunta y ya os doy palabra. De todas maneras, vamos a dar la palabra, que sea más dinámico. Sí, pregunte. Vale. Yo no he redactado ningún proyecto, como ya han sabido vosotros, pero me resulta un poco extraño. Son a nivel europeo, ¿no? O son nacionales los proyectos de los que estáis hablando. Hay dos dimensiones, por lo que yo entiendo. Hay dimensiones más locales y dimensiones más transnacionales. Cuando hablan de proyectos POTEC, son proyectos específicos de cooperación transnacional, que el eje turismo no es el exclusivo. Concretamente, en la última convocatoria sí existe una línea que es turística, pero hay otro tipo de cooperaciones en otro tipo de ámbitos, y lo único es que la cooperación tiene que ser en frontera, con unas limitaciones territoriales. Luego ya cuando hablas de reserva de la biosfera o cuando hablas de otro tipo de calificación o agrupamiento, tiene sus normativas. Reserva de la biosfera, creo haber entendido que los presupuestos son nacionales, ¿no? Aunque la calificación sea... Los últimos que han aprovechado la reserva se han aprovechado con Next, pero que en su origen, cuando se generaron las reservas, los fondos eran nacionales, ¿no? Y que ahora la calificación de reserva les da un posicionamiento mejor a cualquier otro tipo de financiación europea, que en el fondo son marcos de financiación, que pueden ser para temas turísticos o no. Concretamente los Next es muy amplio, se hablan de la digitalización, del tema de sostenibilidad medio ambiente. Pero vamos, no sé si alguien quiere más aportar sobre la cuestión. O sea, no es una sola medida, sino que es pues la competencia que pueda tener unos ayuntamientos, o agrupados o individualmente, con el tema turístico. El presentar planes de excelencia sí que tiene un formato, que es el que comentaba Beatriz, ¿no? Sí, exactamente. La variación de los planes de excelencia o sostenibilidad entre España y Portugal, aunque sean fondos europeos, lo marcan las secretarías de Estado. Entonces ahí es donde viene marcada un poco la directriz, y por eso no tenemos el eje de sostenibilidad en España, que ellos sí lo tienen marcados, que creo que por ahí va un poquito la pregunta, mucho más allá de lo que comentaba el moderador, de los diferentes proyectos POTEC o Interreg que abarcan mucho más allá del turismo, y que bueno, que tengo que decir que también a veces ese tipo de proyectos como el Interreg nos limitan muchísimo la inversión. A mí me ha sorprendido muchísimo la inversión que vais a hacer aquí en Alter, de casi 700.000 euros en una piscina, porque es muy complicado justificar, que te acepten inversiones de gran calado en proyectos de este tipo. En la sostenibilidad de momento sí que van, pero es cierto que la accesibilidad todavía en España no está marcado como eje. Cierto que va intrínseco con todos los ejes, porque al final en cualquier intervención que se vaya a hacer en cualquiera de los proyectos, la accesibilidad tiene que estar presente. No puedes ni plantearte el cambio integral o la reforma integral de un edificio para que sea un nuevo espacio museístico sin que sea accesible física y sensorialmente. O sea, creo que eso está ahí, pero no específicamente colocado, y ese es el motivo. Sí.
Que luego también hay otro problema con las administraciones públicas, que sí, que hay legislación y tienes que cumplir las reglas de accesibilidad, pero luego no hay una revisión posterior, de modo que, bueno, pues lo hayas hecho o no, ahí queda. Esa línea, enlazo con lo que pretendía, o sea, me parece que ya lo habéis introducido casi todos, ¿no? De alguna forma, desde la vertiente de Portugal, con apartados muy concretos, donde la accesibilidad física ya planteáis que los nuevos recursos tienen o un requerimiento o una voluntad de que se produzcan, y que estáis en un paso más allá con el tema, pues, de comunicación, temas cognitivos, incluso temas de aptitud, ¿no? Pues en ese tipo de medidas o cualquier otra, ¿qué os parece o qué cosas creéis que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de planificaciones en este ámbito? Cuando hablamos del eje de accesibilidad, ¿en qué cuestiones tendríamos que fijarnos más? Algunas habéis planteado incluso como alternativas, o aprovechando un poco la coyuntura. Hablamos, por ejemplo, del tema de vías verdes. Pues vías verdes es un recurso de accesibilidad, sin duda, que aprovechamos de forma magnífica, incluso con dotaciones tecnológicas. Pero bueno, si alguien, y aquí no quiero ponernos en el compromiso de uno a uno, ¿qué medidas creéis que tenemos que tener más en cuenta en el hecho de una planificación tenga un eje de accesibilidad o incluso no lo tenga? En cualquier estructuración, hablamos de estrategia, pues luego en la tarde vamos a hablar ya de productos y alguna cosa más concreta, ¿no? Desde este nivel de planes, ¿en qué cosas incidiríais o reincidiríais de cosas que se han dicho en la mesa? Bueno, yo creo que hay una cosa básica que a lo mejor los que estamos aquí pues nos parece como demasiado obvio, ¿no? Pero en toda planificación tendría que haber una parte inicial fundamental, que es la de la sensibilización a los empresarios, a las administraciones, de que el tema de la accesibilidad primero es una actitud moral y cívica ante la vida, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene que tener acceso por igual a los recursos y a los servicios y a los sitios, ¿no? Debe ser una actitud que nos humaniza como sociedad, el que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo que en España, yo, de las pocas cosas que me siento un poco, la palabra hasta me resulta rara, ¿no? Un poco me siento patriota, es con el sistema de trasplantes, que somos a nivel mundial los número 1 a años luz del resto, ¿no? Que haya una sociedad generosa que pueda donar los órganos de su familiar muerto y que haya personas que tengan vida y que eso sea gratuito. Eso es una cosa para sentirse orgullosos a tope de una sociedad, ¿no? Pues el tema de la accesibilidad tiene que ser una actitud ante la vida como eso, igual que eso, ¿no? Es decir, es que es un derecho humano básico y tiene que ser para todos, ¿no? Y en segundo lugar, a términos económicos, por ir a lo más burdo, de lo más grandioso que es digamos, los derechos cívicos, la humanidad, ir a lo concreto también a las empresas. Cada vez hay más gente de más edad que hace turismo, que va a los sitios, cada vez hay más gente con más dificultades o más discapacidades, ¿no? Entonces, o atiendes eso o tienes una parte importantísima de la sociedad que te la dejas fuera, no lo dejas ser cliente. A mí es una cosa que me parece que ha sucedido en los últimos años en España, ya me parece hasta un exceso, ¿no? Hace unos años nadie se planteaba que en el turismo rural que nosotros iniciamos aquí en el año 93 en esta comarca pudiera haber la posibilidad de que hubiera perros o mascotas en las casas, ¿no? Y hoy la gran mayoría o se lo come con patatas o pierde un montón de clientes que vienen con perro. Es decir, pues es tan básico como eso también, o sea que no hay que hacer tampoco disquisiciones muy para allá, que sea más corto de entendederas o más egoísta, de Dios, si es que te interesa desde el punto de vista meramente crematístico, ¿no? Bueno, yo sí quería remarcar un poquito lo que dijo Beatriz, el tema de los recursos económicos, el eje fundamental de que sea exigible de accesibilidad. Yo hablo ahora como ayuntamiento, normalmente cuando tú pides subvenciones, pides ayudas, como dice Beatriz, normalmente no te llegan todo lo que pides, tienes muchos proyectos en esa mente, ¿no? para realizar, y al final pues tiras por lo más pragmático, por lo más necesario, entre comillas, porque también la accesibilidad es necesaria, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, pues arreglar una calle que está deteriorada o cualquier cosa de esa, ¿no? Y al final pues los recursos que deberías de tener para accesibilidad
pues no los tienes. Entonces, lógicamente, pues no culpa a nadie, ¿vale? No culpa a nadie, pero bueno, al final las prioridades, entre comillas, y lo digo porque, bueno, incluso los mismos vecinos te demandan, ¿no? Y normalmente los vecinos demandan otras cosas que no son lo que podemos sentir todos, ¿no? Luego también, para mí veo un pilar fundamental el tema de la educación. Es súper fundamental, siempre lo digo en todos los ámbitos y en este igual también. Educar a los niños, que sepan lo que tienen, en este caso, por ejemplo, la reserva de la biosfera, que sepan lo que es una reserva de la biosfera, lo que conlleva. Se oyen cosas que si una reserva de la biosfera, un parque natural, te va a hacer muchas restricciones y no vas a poder vivir. Y, bueno, pues, explicarle la realidad no es esa. La realidad es que si estás en un sitio que te han puesto, entre comillas, esa medalla, quiere decir que es algo que lo tienes que valorar e incluso luego aprovechar, porque tienes que sacar muchos recursos o puedes sacar muchos recursos de ello. Y educación infantil y educación a la ciudadanía, ¿vale? Muchas veces los ciudadanos, y esto sí que me da pena decirlo, como decía, me da pena decirlo, pero sí es verdad que muchas veces los ciudadanos somos los que más trabas ponemos al mismo desarrollo rural. Yo en mi comarca o en mi zona llevo 14 años viviendo, yo no soy de allí. Lo que es el tema del turismo, y creo que es un poco genérico, en un principio era como un trabajo, no sé cómo decirlo, no casi no honrado, ¿no? ¿Cómo vas a vivir del turismo? Eso no es, ¿no? El turismo es una de las mayores riquezas que tenemos en España, en Portugal, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a vivir de ello? Gracias a Dios, tanto de las administraciones y tal, se están dando cuenta de que es un recurso que tenemos que explotar y que además tenemos patrimonio de todo tipo. En Castilla y León, en Portugal, tenemos patrimonio de todo, o sea que podemos explotarlo perfectamente. Luego también hacer sentir a la gente que están en las zonas partícipe de lo que tú quieres hacer, ¿vale? No, entre comillas, llegar allí y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a implantar esto, y te lo ponemos y ya está, ¿no? Hacer partícipe a esta gente de que, bueno, de que participen en el mismo proyecto, de que se vean involucrados y que lo vean suyo. Eso también es fundamental, porque si no la ciudadanía al final es como un implante que te han hecho y no lo ves muy bien. Entonces, explicarlo y hacerlos partícipe de ello. Y lo comentaba antes y ya termino, el tema de las asociaciones, ejemplo vuestro. El otro día estuve en Gijón en unas reuniones también, y cuando terminamos, lo comentaba antes, bueno, pues a cada uno de los participantes nos dieron un sobre y teníamos que interpretar una deficiencia, ¿no? A mí me tocó silla de ruedas, ¿no? Y entonces, yo en Villar de Ciervos he empedrado muchas calles, bastante visitas, entre comillas, pero con todo el cariño del mundo, y cuando cogí la silla de ruedas y me metí por una zona empedrada, me di cuenta de que, ostras, que no es tan fácil ni tan bonito como lo vemos, que era muy bonito visualmente, pero que aparte de empedrar esa calle, si puedes a lo mejor hacer una zona donde no hagas todo empedrado, pongas una zona donde se pueda transitar por ella, ¿no? Entonces las asociaciones yo creo que son fundamentales también para asesorarnos, porque los ayuntamientos, como dice Adolfo, son muy pequeñitos. En mi pueblo somos 430 habitantes, ¿no? Entonces no llegamos a todo. Entonces las asociaciones es importante que estén involucradas en esa red de proyectos y de ideas, que nos asesoren, porque nosotros muchas veces hacemos cosas con buena intención, pero no llegamos a más, porque todos somos capaces para ello, ¿no? Entonces yo creo que son unos ejes fundamentales para poder trabajar. Bueno, yo desde el punto de vista de la administración que me toca, sí tenía que lanzar aquí el tema de que efectivamente cuando haces un edificio sí que te exigen que sea accesible para todos. Lógicamente, como dice él, luego los recursos de los ayuntamientos son muy limitados, y en cuanto a la planificación turística, pues a lo mejor, como he dicho antes, tienes una cuestión económica que tienes que cumplir, y es muy difícil a lo mejor llevar a cabo la accesibilidad en todo lo que es el marco del turismo. No obstante, desde la Mancomunidad, como he dicho antes, sí que hemos estado en contacto con Asprodes, que sois los que nos podéis asesorar en ese tema, y sí que lo tenemos en cuenta. Y como sabéis, tenemos espacios de senderismo que precisamente están marcados como vías accesibles a todas las personas. Entonces sí que intentamos, dentro de nuestras posibilidades, pues llevar a cabo que sean accesibles las cosas. Por mi parte, nada más en ese aspecto, porque sí que lo intentamos, pero los recursos pues son limitados, y intentamos
como he dicho antes con el plan que tenemos, pues tomar asesoramiento de todas las personas, todas las instituciones, Reserva de la Biosfera, ASPRODES, empresarios y demás, para llevarlo a cabo. Sí que insistimos en el tema de la accesibilidad, pero dentro de nuestras posibilidades. Bien, yo, por no reiterar lo que ya se ha dicho varias veces aquí, simplemente pues volver a una reflexión general, y es dejar sobre la mesa la necesidad de este tipo de acciones como la que vamos a vivir hoy y mañana, porque tenemos que darle voz a todo esto que creo que es sumamente importante, y no solo por el desarrollo turístico, sino por el desarrollo social. Después de la pandemia o pandemia, como dicen nuestros queridos colegas portugueses, la sociedad no solo no se ha dulcificado, sino que se ha vuelto mucho más exigente que antes. La empatía prácticamente ha desaparecido, y creo que los términos de accesibilidad y empatía tienen que ir de la mano. Así que bueno, pues debemos, creo que entre todos tenemos la responsabilidad, administraciones, asociaciones, de seguir dando visibilidad a esto que nos hace crecer como sociedad. Y bueno, pues una de las tareas principales que creo que debemos plantearnos es ser guerreros con las grandes administraciones que sí que tienen la capacidad de legislar, hacerles partícipes, hacerles creer de todo esto que es tan beneficioso para todos, y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando. Bueno, yo podría hablar de muchas cosas, pero voy a hablar de una cosa que generalmente no se habla. Es que los empresarios que piensan el turismo es un business, como otro cualquier business en otros sectores, están totalmente enganados. Pero hay muchos así. La sostenibilidad solo es efectiva si incluye la dimensión atitudinal, como ha dicho mi colega, porque está todo ligado. Responsabilidad, dignidad, sostenibilidad, está todo ligado. Es una cuestión de ciudadanía. Voy a contar una pequeña historia para verem como es paradoxal ou como puede ser complexo el turismo. Un día yo he sido invitado a una isla griega, a un resort, a donde decorría un convenio cultural desta isla griega. Por coincidencia, mi hijo trabajaba allá y encontré una cosa escabrosa. Los funcionarios vivían en catacumbas como esclavos. Mi hijo estaba pensando salir. Estaba ya hace 3 semanas y pensando salir y fugir. Bueno, del punto de vista del cliente, del marketing, del business, la experiencia, todo es magnífico. Pero hay una dimensión subterránea. Cuando un negocio es así, él no es sostenible, porque hay un problema, porque es solo financieramente sostenible, a plazo va a perder la sostenibilidad. No hay consistencia. El turismo tiene que ser consistencia basado en valores. Porque esta parte de los valores no están en los planos europeos, no se puede poner en los presupuestos, pero es un nivel de formación ética que tenemos que desarrollar en turismo. El propio concepto de sostenibilidad es un concepto ético. Hay buenas prácticas y malas prácticas. Hay mejor y hay peor. O sea, la dimensión ética del turismo es difícil de colocar en los planos, pero es una cosa a desarrollar en formación. Los buenos ejemplos, como aquí Solarca, es para mostrar a otros. Es necesario dignificar más y más las buenas prácticas. Y para eso debería haber dinero. Também em jeito de conclusão, eu queria só juntar alguns pontos àquilo que já tinha sido referido, portanto, para um plano estratégico de desenvolvimento do turismo tem que contemplar efetivamente a contínua melhoria dos acessos físicos e da eliminação das barreiras físicas das infraestruturas, mas também, evidentemente, a parte comunicacional e atitudinal, o desenvolvimento de ações de promoção que envolvam, por exemplo, reuniões de trabalho entre os stakeholders dos diversos destinos turísticos com organizações que trabalhem com pessoas com discapacidade, para a partilha de conhecimento. Devemos também considerar
A formação, para mim, e a sensibilização, para mim é importantíssimo, porque é uma parte com que se vai brindar o serviço de qualidade ao turista. Depois, ainda a parte de promoção dos próprios destinos turísticos acessíveis, porque se não são conhecidos, é como se não existissem. Portanto, a mensagem não chega ao segmento de mercado, e neste caso aqui em Portugal e em Espanha temos desenvolvido um trabalho sem paralelo na plataforma Tour for All para a promoção dos recursos turísticos acessíveis. Eu, salvo erro, estamos perto, na Península Ibérica, estamos perto de chegar aos 6.000 recursos turísticos. Em Portugal, por exemplo, estávamos com 1.640, dos quais 80% visitados por técnicos credenciados para identificar as acessibilidades in loco, portanto, no espaço. E, finalmente, na parte da sensibilização, tem que ser transversal. Portanto, em Portugal, por exemplo, as escolas de turismo de Portugal já têm uma unidade curricular dedicada ao tema do turismo acessível e inclusivo, mas, por exemplo, nas universidades este tema é lecionado ou ministrado, distribuído por diversas unidades curriculares, conforme os programas curriculares. Não é tratado um tema muito profundo, é tratado conforme os interesses que são dados dentro de cada uma das unidades curriculares. Portanto, devia-se, tendo isto na ideia de que estas pessoas que vão tirar licenciaturas em turismo ou mestrados em turismo são aquelas que vão ficar depois nos quadros das empresas e das organizações, são essas que vão ter o poder de decisão da implementação de medidas de acessibilidade ou não nos recursos turísticos. Portanto, há um trabalho muito longo ainda a ser feito e esperemos que agora na próxima, até 2027, que é quando acaba a estratégia de turismo em Portugal, tem-se 15 referências explícitas à acessibilidade, que já tenhamos um caminho mais bem caminhado. É rápido, só para... Acho que já foi praticamente tudo dito, e sim referia a parte da importância da educação na infância, da formação, e deixava só o apontamento, e por causa de ser também a parte ética vem muito da educação que nós vamos tendo desde a infância. No caso destas zonas turísticas, como aqui Berrar e Serra de França e Serra da Estrela, se calhar era importante desde a infância termos educação ambiental, mas também de património local, a valorização do nosso património. E depois eu pergunto, a nível da acessibilidade, e eu às vezes pergunto a mim própria, porque é que em Portugal é obrigatório ter segundas línguas como o inglês ou o espanhol, e porque é que não aprendemos, por exemplo, língua gestual portuguesa? Ou em Espanha, a língua de signos espanhola, porque se calhar havia bastantes situações que iria ser muito útil, não é? Para conseguirmos comunicar bem uns com os outros. Bueno, a mí me gustaría reflexionar sobre la necesidad de desligar la palabra accesibilidad con barreras físicas, porque parece que escuchamos accesibilidad y estamos pensando en rampas, escaleras, ascensores, y accesibilidad es también acceso a la información, que para muchas personas nos es muy difícil, y el turismo y el proceso de organizar un viaje comienza en el momento en el que la persona quiere organizar el viaje y tiene que encontrar cómo acceder a la información, cómo comprar los billetes, organizar, gestionar todo lo que va a ser su viaje, cómo transportarse a sí mismo desde su casa hasta el sitio donde va a estar, cómo se va a mover dentro del sitio, cómo va a tener acceso a toda la información para poder ser lo más autónomo posible y cómo va a volver a su casa. Y creo que tenemos en nuestra mano las nuevas tecnologías que nos pueden facilitar
a través de páginas web adaptadas o aplicaciones, un montón de recursos para todos y para todas que de verdad nos pueden hacer disfrutar de manera más autónoma de las experiencias turísticas. Entonces sí que me gustaría aprovecharme de este foro para que os acordéis de que accesibilidad es también acceso a la información y no solamente la rampa o las escaleras o el ascensor. Que vamos, yo creo, ya mal de tiempo. De todas maneras, la verdad es que yo creo, me quedo con que el tema de que la estrategia tenga o no incluida una palabra o una medida, pues no sé, me apunto un poco a tu sentencia de que tiene que haber, que cualquier componente turístico tiene que tener unos valores y esos valores impregnen todo lo que se haga. Entonces, dentro de lo que puede ser un planteamiento ético, un valor de ética, conllevará pues, lo que planteabas de la gestión del propio personal que está implicado en el turismo, que eso se transfiere, eso genera actitudes, como que el turismo sea abierto para todos, porque evidentemente cada vez más vamos a tener ciertas dificultades para acceder a cualquier fórmula de turismo. Si no, me quedo con la idea del diseño para todos como una fórmula ya identificada y reconocida, o sea, una estrategia y que además tiene sus derivaciones, sus desarrollos. Y la última parte que apuntabais, que como hay unas mesas posteriores, yo os invito a que también toméis nota de que evidentemente el tema de la barrera es importante, en algunos casos ya lo tenéis como un principio, pero que hay otra serie de cuestiones cognitivos y hay otra serie de cuestiones que la tecnología, los productos de apoyo pueden que faciliten que un turismo que en este momento o algún tipo de servicio no sea accesible para todos, convertirlo en accesible. A mí me resultó curioso, iba a venir a la jornada, al final no sé, pero en concreto la Junta, ya sabéis, la Junta de Castilla y León tiene una propuesta de viajes, ¿no? Y con sensibilidad plantearon unos viajes específicos para discapacidad, quedaron vacíos. Es decir, no, las personas que tienen dificultades no quieren ir en viajes específicos. O sea, lo que quieren es que cualquier tipo de oferta pues tenga a lo mejor algunas adaptaciones sobre lo que se está planteando en cualquier tipo de itinerario, pero que poder participar lógicamente con toda la población. Entonces yo creo que en esa línea las siguientes mesas nos van a ayudar a aterrizar más en aspectos muy concretos. Habéis visto alguno cuando habéis hecho un poco el recorrido, hablamos de esquiar, hablamos de esas rutas verdes, pero algunos puntos de apoyo. Bueno, es decir, hay ya fórmulas más luego todo lo que se ha generado en bases web para que cualquier persona cuando quiera hacer un viaje tenga una información previa que evite sorpresas y le haga vivir con la normalidad el viaje que quiera vivir, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todas y a todos los intervinientes, obrigado, por vuestra disciplina, vuestra riqueza en el mensaje. Y bueno, la parte esta estratégica que es la que tiene que dar el paraguas, tiene que funcionar bien, tiene que tener esta sensibilidad, tiene que tener esos valores para que luego la parte que vamos a ir viendo nos vaya dando recursos para poder anclar medidas ya más concretas o acciones concretas en cada espacio. Pues gracias a todos y eso, de seguir. Bien.